Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Señor. Amado Jehová, Dios de los ejércitos, te exaltamos, Señor, te amamos y te glorificamos y te damos toda la honra, Señor, por tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor. Gracias por el amor, por la misericordia a través de tu Hijo Jesús en nuestras vidas y porque tú eres todopoderoso y te ha placido, Señor, que hoy estemos aquí. Gracias por habernos llamado, por darnos el privilegio de poder compartir en este lugar de tu palabra, de poder compartir y hablar acerca de tu amor, Señor, y de poder ser llenos y edificados, como dice tu palabra, Señor. Unos entre unos y otros nos edificamos, Señor, porque a cada uno, conforme a la medida de fe, Señor, que tú le has dado, tiene el poder, Señor, tiene la gracia y tiene el amor para poder edificar a otro, para poder instruirle, para poder bendecirle, Señor. Por eso hoy estamos aquí, porque creemos en tu presencia, creemos en tu gracia, en tu amor, en tu bondad, y hoy estamos en este lugar porque sabemos, Señor, que tú quieres que seamos diferentes, Señor, con el propósito de que seamos nuevas criaturas, Señor, para salir allá afuera y compartir tu palabra, Señor. Queremos hoy ser renovados, ser transformados, ser cambiados, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra palabra, Señor. No queremos salir de aquí siendo iguales, Señor. Queremos ser conforme a tu corazón, conforme a tu mente, para poder agradarte y para poder servirte en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por una vez más sostenernos, por habernos traído hasta aquí, por sustentarnos y por permitirnos, Señor, caminar en ti. Te rogamos, Señor, que también aquellos que hoy no han podido venir, tú les bendigas, que escuchen esta palabra, si pueden, Señor, allí a través del internet. Si no, Señor, bendíceles allí donde están, tal vez por cualquier circunstancia no están aquí, pero Señor, bendíceles, toca su corazón y llévales, Señor, a buscarte más en el nombre de Jesús. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, rogándote que tú la dirijas, Señor, que sea tu Santo Espíritu trayendo a cada uno, Señor, el convencimiento y que tu palabra en cada uno de los corazones sea, Señor, la que penetre y la que haga, Señor, que cada uno pueda ser cambiado y transformado. Utilízanos, Señor, como un instrumento de tu gracia y de tu amor, y permite que los oídos, los corazones sean abiertos para ti, para tu palabra, Señor, y que no haya parte en este lugar del enemigo, Señor, que este lugar esté libre, Señor, que tu presencia habite aquí, Señor, y que el enemigo, Señor, no haga parte de este lugar ni de nuestros pensamientos, Señor, sino que tengamos pensamientos de bien, como dice tu palabra, y de bendición, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar asiento, amén, gloria al Señor. Tengo una pregunta, ¿quién quiere ser juez? ¿Hay alguno aquí que quiere ser juez? Ana quiere ser juez, ¿cierto? Ahora te voy a llamar, Ana, para que nos des una clase corta. Bueno, vamos a hablar un poco hoy acerca de quién quiere ser juez. Nadie ha levantado la mano, ¿no? Bueno,
porque claro, el decir yo quiero ser juez es una responsabilidad bastante grande y además de eso, pues se supone que un juez, en lo que conocemos, tiene un conocimiento y tiene una vida acerca del trabajo que requiere hacer, ¿no? Entonces, me parece muy bien que nadie haya levantado la mano, porque eso pues me hace entender que por lo menos todos estamos conectados con el corazón de Dios. Pero sin embargo, es bueno entender esta palabra que quiero compartir, porque a pesar de que ninguno haya levantado la mano, tenemos eso en nuestro corazón de ser jueces. Y a veces sin quererlo, sin pensarlo, somos jueces. Pero vamos a ver de qué tipo de jueces que estoy hablando o qué es lo que quiero enseñarte. Jueces capítulo 2 habla acerca de los jueces que estableció Dios Jehová para el pueblo de Israel. Entonces, poniéndote en contexto un poco para entenderlo, la Biblia dice que esto de poner jueces sucedió después de la siguiente generación de Josué. Sabemos que Josué fue el encargado de repartir a cada tribu de Israel la heredad que Dios les había dado. Entonces, luego de que pasó esto, de que Josué ya entregó a cada tribu su heredad, surgió una nueva generación. Entonces, al surgir esa nueva generación, fue donde se pusieron los jueces. Pero ¿cómo fue esto? ¿Por qué se pusieron los jueces? ¿Por qué Dios tuvo en su corazón poner este tipo de personas allí? Esta generación nueva que salió no conocía de Jehová y no conocía de la obra y de los hechos de Israel. ¿Por qué no conocían? Porque al ir a ese lugar se estaban mezclando con otros pueblos, no estaban permitiendo que se transmitiera la palabra de Dios de esta generación de antes ahora, ni los testimonios, ni los hechos. Por eso es tan importante compartir testimonios, porque cuando compartes testimonios te das cuenta y hablas de Dios y de su poder. Pero entonces esto estaba faltando en el pueblo de Israel porque ya venía otra generación. Entonces la generación de poder, la que había escuchado del poder de Dios, ya se estaba muriendo, estaba quedando atrás y no estaban compartiendo esas enseñanzas. Entonces esta generación no conocía a Dios y por lo tanto se estaban apartando de Dios, y pues cuando uno se aparta de Dios, ¿qué pasa? Que empieza a hacer lo malo, ¿no? Empieza a tener idolatría, a adorar otros dioses, a unirse con personas que no debe unirse, a estar en lugares donde no debe estar, a pensar en cosas que no debe pensar. Y por esto, ¿qué pasó? Pues al estar de esa manera, ¿qué pasa? Que dice la palabra que Dios les entrega a sus enemigos, o Dios les entrega a su manera de vivir. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo de Israel. Después de tanta bendición, de haber recibido la tierra prometida, esta gente empezó a andar como quiso, empezó a hacer las cosas como quiso, y Dios se empezó a apartar de ellos y a entregarle a sus enemigos. Entonces eso mismo pasa en este tiempo, ¿no? La palabra, la presencia y la enseñanza de Dios es de siempre y por siempre, y esto mismo pasa hoy. Si entendemos por la palabra que tú te apartas de Dios, que tú no le buscas, pues empiezas a vivir tu vida y eso tiene consecuencias, y por supuesto pues las consecuencias no son buenas. Por lo tanto, al pasar esto, Jehová levantó jueces que le librasen de la mano de aquellos que les despojaban, de aquellos que les ultrajaban. Y Jehová estaba con este juez y les libraba de la mano del enemigo. Todo esto era movido ¿por qué? Por la misericordia de Dios, porque estas personas, dentro de ellos había gente que clamaba, como lo hacemos nosotros, que clamamos por este pueblo, por esta tierra. Dios escucha y envía personas, envía gente que ama a Dios y que le sirve. ¿Para qué? Para poder guiar en el camino a la búsqueda del Señor y poder cambiar esta situación que se está viviendo. Uno a veces piensa, bueno, pero ¿por qué Torremolinos, si llevamos tanto tiempo orando, haciendo campaña, no cambia? Es que mi hermano, esto no es de un año, de 2 años. Aquí la iglesia llevan haciendo campañas hace muchos años. Y mira, en la iglesia el pastor me decía el otro día, Fabián, que estaba aquí desde, no sé, el 2009, 2010, y cuando yo estaba aquí habían 15 o 20 personas, no había más.
incluso antes había menos. Y ahora ya puedes decir que hay 80, 90, a veces 100, y mucha gente de aquí de Torremolinos, otros son extranjeros, pero mira cómo Dios está reuniendo un pueblo por la oración, y por medio de esto es que estamos empezando a orar, estamos empezando a hacer la obra, todo lo que se intenta hacer para poder compartir la palabra del Señor y llevar la palabra del Señor a todo el pueblo. Lo que está pasando toda esta semana aquí, pues muchos, obviamente no, ¿qué podemos decir? Que no es agradable, ¿no? Pero Dios es el que tiene misericordia y Dios es el que juzga, y nosotros estamos aquí para llevar el amor del Señor y para precisamente para no ser jueces. Si seguimos aquí a pesar de esto, ¿qué pasaba? Que al morir el juez, o sea, el juez estaba por un tiempo tratando de dirigir la gente, tratando de enseñarles un camino recto, pero cuando moría el juez, ellos se volvían atrás y se corrompían, incluso más que sus padres. Si tú lees también en 1 Samuel, cuando vienen los reyes, pasa exactamente lo mismo, que hay un rey, luego sigue otro, hay un rey bueno, luego hay 2 reyes malos, o 3 reyes malos, o 2 reyes buenos, y conforme es esta persona, así mismo el pueblo se va, y así mismo el pueblo se corrompe. Entonces esto no es de ahora, esto ha sido desde siempre. Vemos que realmente la palabra de Dios es verdadera, ¿no? Que cuando uno se aparta del Señor, el Señor se aparta de nosotros, nos deja que hagamos lo que nosotros queramos. Si clamamos, Él tiene misericordia, pero las consecuencias del pecado están allí. Entonces, el poner jueces en Israel por parte de Dios es un deseo de enderezar el camino incorrecto por medio de un líder, de una persona. Y si tú has leído un poco la Biblia o has escuchado, un ejemplo de estos jueces es Gedeón. Gedeón tiene un buen ejemplo como juez en el capítulo 6 de los jueces, habla acerca de él y se hacen muchas prédicas, enseñanzas acerca de este personaje. También otro que no es muy conocido por su buena conducta es Sansón. En el capítulo 12 de Jueces habla de Sansón, de cómo fue llamado, de cómo fue apartado para esta obra, pero pues tuvo una vida conforme a sus deseos, y así mismo el pueblo, imagínate cómo iba a seguir esa figura si esta persona iba detrás de sus deseos. Y otro que yo no lo sabía, pero claro, leyendo la palabra, es Samuel. Samuel también fue un juez de Israel, fue el último, antes de que empezaran los reyes. Y pues sabemos por Samuel que fue un juez en Israel antes del rey Saúl. Y pues una persona de Dios que el Señor había puesto allí. Y ante esto, pues vemos lo que Dios quiso poner como jueces, que dirigieran al pueblo y que le apartaran de sus malos caminos. Ahora, yo iba a compartir algo de lo que es el papel de un juez, pero yo quiero que alguien que sabe mucho de esto nos diga y nos enseñe cuál es el papel de un juez. Aquí en la parte secular, ¿no? Yo creo que tú has escuchado en las noticias o no sé, te has enterado de que hay un juez que está juzgando tal cosa, político, tal persona. Entonces, vamos a llamar aquí a Ana un momento para que nos diga qué es un juez, cuál es el papel de un juez. Así en 2, 3 palabras, 3 versos cortitos. ¿Sí? Que ella lo sabe muy bien y lo tiene interiorizado. Muy bien, ahí hay 2 palabras claves: se encarga de juzgar conforme a esas pruebas y conforme a la ley. Eso era lo que yo tenía aquí de lo que había visto, ¿no? Y lo que normalmente uno por cultura general pues sabe un poquillo, pero de todas maneras algo muy claro, que es lo que ella nos ha compartido. Un juez resuelve una controversia, un problema, algo que hay, y además de resolver, decide el destino de alguien que ha ido en contra de la ley. Entonces hay una ley y este juez lo que hace es decidir con respecto a esa ley qué hace con esa persona, ¿sí? Y entonces ahí está el juicio, ese es el juicio que nosotros vemos
y que en algún caso puede tocarnos a nosotros por haber hecho algo que no era correcto. He conocido gente que ha tenido que ir a un juez a que le hagan un juicio por alguna cosa que ha cometido. Y claro, todo tiene consecuencias y luego ¿qué puede parecer? ¿Qué puede pasar? O la cárcel, o incluso una multa, o pues eso hablando en el caso de España. Ya si tú te vas a otros países que en su ley introducen temas religiosos, introducen temas ideológicos, pues se ven otras cosas que nosotros decimos, hombre, esto no debería ser así, ¿no? Como penas de muerte, como exponer a una persona a la horca, no sé qué. Y todo esto antiguamente se hacía, pero hoy en día, pues, conforme ha ido avanzando el tiempo, las cosas han sido diferentes. Sin embargo, pues, también en estas leyes se han introducido pensamientos y cosas de ciertos tipos de grupos que, en definitiva, van en contra de lo que a nosotros nos compete aquí, que es la ley de Dios. Pero hemos visto cómo en la Biblia Dios puso unos jueces y principalmente los puso ¿para qué? Para ayudar a enderezar el camino del pueblo. Y los jueces que hay hoy en día, pues en definitiva, lo que quieren es que nosotros como ciudadanos pues cumplamos una ley. ¿Para qué? Para no maltratar a otra persona o para que otra persona no le hagamos daño, ¿no? Básicamente es eso. Básicamente es no dañar a personas, no dañar a animales, no dañar lugares, no hacer maldad, en definitiva, y por eso está la ley allí. Entonces, con lo anterior, ¿a qué quiero llevarte? A comprender algo, a comprender el hecho de que la mayoría de seres humanos queremos tomar el papel de jueces. Entonces, entendemos que Dios puso unos jueces para llevar al pueblo, entendemos que en nuestro país hay unos jueces para hacer cumplir la ley y que hay unos cuerpos de seguridad que están allí para estar pendientes y si hacemos algo que no debemos hacer. Y todo eso de parte de Dios está bien, está la autoridad, hay que cumplir, pero sobre todo siempre cumplir la ley de Dios, agradar siempre a Dios primeramente. El papel de jueces queremos tomarlo nosotros ante otros, pero ¿qué pasa? Que en ese papel de jueces siempre tendemos a utilizar nuestra propia ley, o sea, no la ley de Dios, sino nuestra propia ley. Y vemos a alguien y empezamos a mirar las actitudes de esa persona, empezamos a ver cómo habla, cómo se viste, empezamos a ver qué hace esa persona y conforme a nuestra ley, conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestro parecer, empezamos a juzgar a esa persona. Y eso lo estoy hablando de todos. O sea, que todos nosotros tendemos a hacerlo de esa manera, pero hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo y el pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos jueces. Yo pone aquí el principio, ¿quién quiere ser juez? Y gloria a Dios porque nadie dijo yo quiero ser juez, pero ¿por qué? ¿Por qué no queremos ni debemos pretender ser jueces? Porque para ser jueces hay que tener unos requisitos. Y cuando tú eres juez, tienes que estar muy preparado para poder ejercer ese lugar como juez. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros no estamos preparados, hay alguien que sí puede ser juez. Y vamos a conocer por medio de esta enseñanza quién es. Vamos a ver en Mateo 7, capítulo 7 del 1 al 5, y vamos a empezar a mirar por qué tenemos que tener tanto cuidado con esto, de estar juzgando a los demás. Mateo 7, del 1 al 5. ¿Qué dice la palabra con respecto a juzgar a los demás? No juzguéis. Mira que está al lado tuyo y dile, no juzgues. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. O sea, yo no debo juzgar, ¿por qué? Porque yo no quiero o porque yo no debo
dejar que alguien me juzgue. Sí, la idea es esa. No ser juzgado para que otro no me juzgue tampoco, porque yo no quiero que otro haga conmigo lo que yo no he hecho con él. Porque con el juicio con el que juzgas, ¿qué dice aquí? Seréis juzgados. Y con la medida con la que mides, serás medido. Así como juzgas, otros te juzgan. Así como mides a los demás, así también te miden. Entonces yo no quiero que pase eso. No porque me duela, aunque duele. No porque me haga daño, aunque hace daño. No, sino porque si yo estoy juzgando a otra persona, pues estoy abriendo una puerta para la que el enemigo entre y el enemigo dañe a otra persona y esa daña a otro y muchas veces por una mentira, por una mala palabra, por juzgar a alguien, por criticarle, puede haber una muerte, puede haber algo que no deseamos. Entonces básicamente no debemos juzgar. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Y en el versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y eso es muy importante. Y eso es algo que yo he ido aprendiendo y adquiriendo cada día, que me es muy difícil porque cada día nosotros nos encontramos con personas delante que en muchas ocasiones tienen nuestro mismo carácter, y a veces chocamos, y a veces, muchas veces, y no con uno, sino con dos, con tres, con cuatro. Y chocamos y nos airamos en algún momento y perdemos la paz. Y eso nos puede llevar en algún momento a dar mal testimonio. Nos puede llevar a reaccionar de alguna manera que podemos dañar a otra persona, con un golpe, con una mala palabra, podemos herir de muchas maneras. ¿Por qué? Por permitir que alguna cosilla que hay en otra persona que nos diga, nos llegue al corazón y nosotros respondemos. Entonces, cuando yo miro a alguien y veo algún defecto, veo algo que no me gusta, porque pienso que yo soy perfecto, pues yo ahora en Dios lo que hago es, si yo miro a esa persona, mirarme cómo soy yo. Alguien me decía un día, mira, es que en la iglesia hay un líder y hay una persona que yo he mirado que hace tales cosas y a mí no me parece. Y yo le decía, bueno, ¿y tú cómo eres? O sea, si el líder está allí o la persona está allí, esa persona tiene sus problemas, tiene sus cosas, pero pues el pastor lo puso, Dios lo puso allí y el pastor pues es el que dirige la iglesia y él lo ha puesto. Si tú tienes algo, si ves alguna cosa, habla con el pastor, ¿sí? Pero no estés hablando de esta persona porque tú no sabes cómo ha hecho esta persona para estar ahí y para sostenerse allí. ¿Sabes? Muchas veces yo a veces, Señor, yo no quiero más predicar aquí, no quiero más compartir porque a veces yo no llevo las cosas como muchas veces comparto. A veces yo vengo aquí y yo digo, estoy bien, pero cuando leo la palabra me doy cuenta que en algo estoy fallando. Y eso no solamente me pasa a mí, eso nos pasa a todos. Entonces, cuando yo miro al otro, lo que tengo que primero es mirarme a mí y decir, bueno, si esta persona no viene a la iglesia los domingos, y digo, mira, pues es que no viene los domingos. Yo vengo los domingos, y si yo vengo, ¿a qué vengo? Esta persona en la iglesia no sirve. Bueno, ¿tú sirves? Sí, yo sirvo, pero ¿cómo sirves? ¿De qué manera sirves? ¿Cómo es tu servicio a Dios? Ahí está el hecho de mirar a otro, de juzgar a otro, pero no queremos que nos juzguen a nosotros. Y en el 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Cuando somos de esa manera, dice que somos hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verán bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, viendo esto, cuando nosotros juzgamos, queremos que las otras personas actúen como nosotros lo hacemos. Queremos que hablen, que coman, que caminen, que se vistan, que piensen, que se expresen, que su forma de ser, que su personalidad, su cultura, su ánimo, entre otros, sea igual al nuestro. Cuando tú juzgas, cuando tú criticas, estás queriendo que las otras personas sean como tú, porque ¿cómo estás juzgando a esa persona? La estás juzgando con tu propia ley, como tú lo ves, como a ti te conviene. Entonces, según lo que estamos leyendo aquí, estamos viendo que
cuando nosotros juzgamos, estamos queriendo que otras personas se acomoden a mí. Estoy queriendo que otra persona sea como yo. Estoy mirando la apariencia de alguien y no su corazón, que eso fue lo que pasó con David, ¿no? Que muchos esperaban que el rey fuera otro de sus hermanos, que eran muy corpulentos, que eran muy grandes, físicamente muy esbeltos, así como Saúl. Sí, que Saúl era un hombre grande, prominente, que sobresalía, y eso era lo que quería el pueblo. Pero realmente esa persona no tenía el corazón de Dios. David fue escogido y era como decía ahí, no tenía gracia, no era un hombre muy grande, pero Dios lo escogió. Y no lo escogió por su apariencia, sino ¿por qué? Por su corazón, porque dice la Biblia que David era como que tenía el corazón de Dios. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando nosotros tomamos esa actitud de juzgar, entonces se ve claramente que el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas. Porque cuando tú hablas de una persona mal, cuando tú te refieres a una persona y le criticas por lo que hace, por lo que habla, por cómo come, por cómo se viste, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo no está en tu vida y ahí hay algo mal. Ahí ya empiezas a entender que hay algo mal en tu vida y empiezas a ver que estás en la iglesia, pero que no estás caminando conforme al corazón de Dios. Cuando uno juzga de esta manera, criticando, calumniando y aún mintiendo, llega incluso a inventar historias con el objetivo de dañar a otros, que en muchos casos incluso no conocemos. Muchas veces juzgamos y criticamos a gente que ni siquiera conocemos. Hace algunos días llega alguien y me dice, yo no volví a la iglesia. Y yo hablo con esta persona, bueno, de vez en cuando, ¿no? ¿Y por qué? No, porque es que hay una persona que me cae mal y que esta persona hizo esto y no voy por eso. Y yo me quedé así. Yo le dije, ¿tú sabes que esta persona está pasando por esta situación? Y se quedó. O sea, de pasar a decirme eso, le comenté yo y le dije, esta persona está pasando por una situación muy dura. Entonces, ¿no te parece terrible estar mirando lo que le pasó a esa persona, o sea, lo que le pasó contigo y estar juzgándole, criticándole, en lugar de haber arreglado las cosas? Mira, tú no estás en la iglesia, ¿quién pierde? Tú no estás buscando a Dios, ¿quién pierde? ¿Esa persona o tú? Tú estás perdiendo y la otra persona está allí y está pasando esta situación, la está pasando con Dios. Entonces, mira a ver qué haces. Entonces mira cómo nosotros incluso muchas veces juzgamos, criticamos a alguien sin conocerle. Entra gente aquí a la iglesia, entran personas, mira, este es colombiano, los colombianos están viniendo ahora así como arroz. ¿Sabes por qué? Criticamos, yo he sido eso, de critico que los marroquíes vienen acá, que los no sé qué vienen acá, pues es que yo también he venido acá igual. De la misma manera he venido acá porque estaba viviendo en un país donde se inseguridad, donde no se puede vivir, donde hay mucha cosa, y me vine para acá estoy tranquilo, estoy, gracias a Dios, bendecido por el Señor, y muchas veces nosotros mismos criticamos a los que vienen. Y yo me pongo a escuchar, nosotros hemos escuchado gente que viene acá con esa necesidad, con esa situación, y te das cuenta lo terrible que ha sido tener que dejar muchas cosas para venirse aquí a este lugar a pasarlo mal, porque no se pasa bien cuando se va uno a un lugar donde no conoce absolutamente a nadie. Y hay mucha gente aquí, si tú quieres yo te digo quién y hablas con esa persona para que escuche la situación que ha pasado. Y entonces muchas veces juzgamos y decirle, mira, viene aquí como se viste, mira, viene aquí como habla, mira, viene aquí y no viene sino a pedir, viene aquí y mira esa forma no sé, que tiene otra religión o no sé qué, viene de los no sé cuántos, de los testigos, de los no sé cuántos. ¿Tú crees que a Dios le interesa eso? A Dios le interesa es que le conozcan. Pero ¿cómo vamos a llevar a conocer a una persona a Dios si lo que hacemos es criticarle, juzgarle, hablar mal de él, que porque se viste así, que vienen jóvenes, mira, ese joven como se viste, mira, viene tatuado, esa chica como el pelo como lo tiene, mira, o sea, todo es así, juzgar. Y nunca miramos cómo fuimos nosotros de jóvenes, cómo son nuestros hijos,
Cómo hay gente en nuestra familia también así y que no hemos sido capaces ni de hablarles del Señor. Y estos con todas sus cosas pues vienen aquí porque necesitan del Señor. Amén. Mira, en Colombia, no sé aquí, estaba preguntándose aquí esa palabra se dice, en Colombia cuando uno habla de una persona se dice, está rajando a esa persona. No sé si aquí se dice esa palabra. Y la palabra literal, rajar para mí es que tú coges algo y lo abres por en medio y para mí es que lo abres y le sacas todo lo que tiene dentro. O sea, literalmente es eso. Entonces piensa, y cuando tú estés pensando con otra persona hablar de alguien, piensa que lo que tú estás haciendo es esto. Y queriendo sacarle de acá dentro todo. ¿A ti te corresponde hacer eso? A ninguno de nosotros nos corresponde hacer eso. Esa palabra vulgarmente se dice rajar, me parece una pues bastante, hombre, que no es vulgar, pero es una palabra bastante ruda, ¿no? Mira, bastante fuerte, ¿no? Rajar, mira cómo rajan de esta o de esta chica. Y literalmente es eso, rajar es abrirla por en medio y empezar a sacarle todo. Y claro, y burlarse, reírse, y mira, le sacamos, pues yo no necesito que nadie me raje porque yo estoy bien. Mire qué dice la palabra. Vamos a 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Vamos a leerlo rápidamente y vamos a mirar esta persona de que están hablando aquí, cómo debe ser. Y vamos luego a ver quién es esta persona o cuál es el objetivo de que exista esta persona en la iglesia. 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13. Palabra fiel. Por eso preguntaba, ¿quién quiere ser juez? Pues si alguien quiere ser juez, mira lo que tiene que hacer. Y eso que no tiene la autoridad de ser juez, tiene alguna autoridad para corregir, pero no de ser juez, no de juzgar a nadie. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, si alguno quiere ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, ¿cómo tiene que ser? Escucha, irreprensible, que nadie te reprenda, pero que nadie te reprenda no por orgullo, sino que nadie te reprenda por tu forma de actuar. ¿Tú te imaginas que nadie tenga que decir de ti nada? Decir, no, es que yo no tengo nada que decir de esa persona, porque esta persona es muy correcta. Entonces, si tú por lo menos quieres corregir a otro, tienes que ser irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un nuevo, no alguien que no hace parte de su vida la palabra de Dios, el reino de Dios que no es parte de su vida, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no de los de aquí, de los de afuera, de los que no son cristianos, de los que no vienen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y el 8, los diáconos, o sea, los servidores. Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, no de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si tú primero quieres juzgar a alguien, pues el único que puede juzgar y que es juez es Jesucristo. Ahora lo vamos a ver. Ahora, si tú quieres tener la autoridad de reprender a alguien, que eso sí lo puede hacer el pastor, pues tienes que desear ser pastor o desear servir en la iglesia.
Pero además de desearlo, tienes que cumplir con todos estos requisitos. Y cuando uno cumple con estos requisitos, ¿qué quiere decir? Que tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y claro, y que si tú vas a reprender a alguien, vas a exhortar a alguna persona, lo vas a hacer con la palabra. No con tu voluntad o no como tú piensas que debe ser, no. ¿Y cómo es con la palabra? Miremos en Hebreos 4:12 ¿qué dice? ¿Qué es lo que hace la palabra en una persona cuando una persona recibe la palabra de Dios? Hebreos 4:12 dice, ¿por qué por la palabra? Porque dice, la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que si alguien en algún momento se le ocurre hablar de otra persona o juzgarle, pues primero, si está aquí en la iglesia, tiene que entender a ver si es apto y si tiene la autoridad para hacerlo. Y en el caso de que la tenga, o sea, que cumpla esto que dijimos hace un rato, tiene que hacerlo ¿cómo? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios actúa también teniendo en cuenta que la persona quien la habla, quien la comparte, tiene que tener el Espíritu de Dios para que sea viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra es capaz de separar lo malo y lo bueno del corazón y de los pensamientos. Entonces por eso es que muchas veces tú estás aquí en la iglesia y se habla la palabra y dices, eso es para mí. Es que el Señor directamente te está hablando por medio de la palabra, y porque el Espíritu Santo está aquí y hace que tú seas convencido. No soy yo el que estoy hablando, no, es el mismo Dios el que toca tu corazón y el que dirige tu vida y el que quiere enseñarte que tu vida tienes que cambiarla. Entonces, si alguien pretende tener la autoridad de exhortar a otro, de decirle algo a otro, tenga en cuenta esto, que tiene que ser alguien que tenga autoridad. Y para tener autoridad, lo primero es que debe desear tener un lugar para servirle al Señor primero. Y el Señor ahí ya le da la autoridad para con amor, con paciencia, con todo el fruto del Espíritu Santo, dirigir a un pueblo. Y si es un servidor, si de parte del pastor tiene el permiso, tiene la autorización para ir a decirle a alguna persona acerca de su camino, lo que está haciendo, pues lo va a hacer, pero por supuesto esa persona tiene que ser irreprensible. Entonces, según lo que dice aquí, miremos en 2 Timoteo 3:16. Acerca de lo que te estaba diciendo, de que sí se puede enseñar, rearguir y corregir a alguien, sí se puede hacerlo. Pero tiene que ser alguien que tenga en su corazón la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para rearguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si vemos esto, podemos entender que nosotros no somos jueces, pero hay un juez, que ahora vamos a ver quién es. Y hay una ley. ¿Cuál es la ley de los hijos de Dios? La palabra. ¿Sí? Aquí en la palabra no dice, hay 10, 12, 15 mandamientos, no. Si tú lees la palabra, te das cuenta de que Dios nos da claramente instrucciones de cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestro comportamiento y sobre todo tener nuestra mirada puesta en Jesús. Entonces, la ley de nosotros es la palabra. Si no tuviéramos esta palabra, no conoceríamos el pecado, pero como la tenemos, como la leemos, como la estudiamos, entendemos que hay pecado y entendemos que tenemos que alejarnos del pecado y que cuando nos alejamos del pecado, de la maldad, pues nuestras vidas toman un sentido diferente y cambiamos. ¿Con el objetivo de qué? De servirle a Dios. Entonces, ninguno de nosotros tiene autoridad para juzgar a otra persona. Solo quien lleva la dirección de la iglesia, que en este caso es el pastor. O sea, no de juzgar, perdón, sino de corregir a la persona. Y entendiendo que el pastor pues cumple todos estos requisitos que hay aquí. Esta persona tiene autoridad ¿para qué? Para corregir
para instruir por medio de la palabra y basándose en el hecho principal de que tiene que tener ejemplo del único juez justo que es Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 5. Del 19 al 24. Y aquí vamos a ver realmente quién es el único juez. Juez justo. Dile que está al lado tuyo, tú no eres juez. Dile al otro lado, tú no eres juez. Si tú quieres corregir a alguien, tienes que anhelar el pastorado, o tienes que anhelar servirle al Señor y que Dios te ponga en un lugar y que el pastor te dé la autoridad de hacerlo. Pero para eso, pues hay que tener una vida irreprensible. Yo la quiero tener. Yo quiero tener, y yo en muchas ocasiones quiero o quisiera hablar con alguna persona que está haciendo algo y decirle, hermano, hermana, mira, esto no está bien. ¿Pero por qué? Porque la palabra nos enseña, no porque yo digo, no porque a mí me parece, que en muchas ocasiones yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Y muchos de los que nos ponemos aquí lo hemos hecho, de juzgar a alguien conforme a nuestro parecer y no tomando en cuenta la palabra. Porque vemos algo y dices, esto no me parece bien. No es que no te parezca bien. Pregúntale primero al Señor, mira si eso que vas a hacer no va a herir a esa persona que está allí por lo que está haciendo. Entonces, para poder hacer eso, tiene que tener uno el Espíritu de Dios en su vida, porque si no, créeme mi hermano que mucha gente ha salido de aquí. Nosotros hacemos campañas, hacemos una cosa, hacemos otra, y qué bendición, viene gente nueva, pero así como vienen, igual de otras iglesias, se van. ¿Se van por qué? Por este tipo de cosas, porque les juzgamos, porque les señalamos, porque miramos la pajita que tienen, pero no nos miramos a nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. No porque el Espíritu de Dios no quiera, sino porque nosotros le alejamos con nuestras actitudes, con nuestra personalidad, que no queremos que el Señor nos cambie, con esa identidad que muchas veces tenemos todavía arraigada al mundo y no al Señor. Entonces eso es lo que tenemos que cada día, desde ahora, empezar a mirarlo, ¿no? Cuidado, y cuando vas a hablar de alguien, recuerda la palabra rajar. Yo no quiero rajar a nadie. Yo simplemente quiero edificar, como dice la palabra en Efesios, ¿no? Cuando en Efesios capítulo 4, que estamos todos nosotros como un cuerpo para que todos crezcamos juntos, unánimes. Juan 5, capítulo 5 del 19 al 24 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí está hablando de Jesús y del Padre. Estamos viendo la Trinidad aquí, ¿no? ¿Sabemos? ¿Tenemos claro eso? Padre, Hijo. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, o sea, Jesucristo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Mira, incluso en la Trinidad el Padre no juzga. Nos enseña Jesús que dice aquí, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, a Jesús. ¿Y por qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el único que tiene la autoridad para juzgar es Jesús? Porque Jesús fue quien se entregó por ti, por tus pecados. Él fue el intercesor, el intermediario. Dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo es el intermediario y por eso Él es el que juzga. Delante del Padre, Él es quien va a juzgar. En el momento que sea el juicio de cada uno, todos vamos a ir al juicio.
Cada uno va a ir al juicio, va a aparecer ahí delante del trono y va a ser juzgado por lo que ha hecho, va a ser juzgado por sus actos, por su vida, por cómo ha caminado, y solamente Jesús va a tener la autoridad de juzgar a esa persona. Ninguno de nosotros, recordémoslo, tiene la autoridad para juzgar a nadie. Y si hay una autoridad es para, con la palabra, exhortar, reprender a alguien, pero ¿para qué? Para que sea instruido en la justicia de Dios, en la ley. Entiendo que muchos hemos tenido que juzgar a otros, lo hemos hecho. Ahora, no te voy a decir que si tú lo has hecho, o sea, está muy mal y no debes estar aquí y ya eres del diablo. No, todo lo hemos hecho. Incluso puede ser que lo sigamos haciendo. De muchas maneras ponemos en nuestra lengua y sale de nuestro corazón y de nuestra mente pensamientos y palabras de juicio, de crítica, de calumnia, de mentira. Criticamos a las personas porque no son como nosotros, pero no procuramos llevar a las personas a ser como Jesús. Entonces, cada día es lo que tiene que cambiar en nuestra mente, ¿no? Llevar a las personas a conocer a Jesús. Para llevar a eso, ¿cómo tenemos que ser? Testimonio. Es también, es muy bonito, es muy agradable, es muy hermoso ver hermanos predicando en la calle, pero quienes no lo hacemos, quienes no podemos, tenemos también una obra que hacer. En el trabajo, en el estudio, donde quiera que vamos con el jefe, ¿de qué? De que nuestra forma de hablar sea como la de Jesús, nuestra forma de pensar sea como la de Jesús. Muchas veces nos encontramos con compañeros que empiezan a hablar mal de otros, empiezan a hablar mal del jefe. ¿Qué pasa con eso? Pues nosotros, en lugar de seguir esa conversación, mira, yo no acepto que tú hables más del jefe. Él para ti puede ser lo que sea, pero yo le respeto porque me ha dado trabajo. Y con eso se cambia una conversación y con eso se da un punto de vista de Dios sobre esa situación. Hermano, no juzgues a otro, no critiques, no digas mentiras de otros. No conoces sus vidas. A veces pensamos que conocemos a las otras personas. Mira, yo llevo con mi esposa 12, 13, 14 años, porque contando el noviazgo, y a veces, y cada día me doy cuenta que yo no le conozco, porque cada vez me doy cuenta de cosas de su vida, de cosas de su pasado, y ella es una de las personas que dice que ya no viene a la iglesia, y ella es hija de pastores, y ella estuvo, antes de estar conmigo, estaba en la iglesia sirviéndole a Dios, y por causa mía, por causa también de sus padres, por causa de gente de la iglesia, ella dejó de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque le estaban exigiendo cosas que ella no podía llegar a hacer. Estaban esperando cosas de ella que ella no podía hacer. Y cuando en algún momento ella no lo hacía, se frustraba y la gente le criticaba. Mira, no viene a la iglesia se hace culto lunes, martes, miércoles, jueves, no viene a la iglesia, no viene al ayuno, no viene a no sé qué. Pero su corazón, un corazón de amor, de servicio, de agradar a Dios, pero con la crítica, mira, es hija de pastor y mira la coleta que se ha hecho aquí. Mira, es hija de pastor y mira la camiseta que se ha puesto, de color negro, eso es del diablo. Incluso muchas veces su madre le ha dicho, le ha señalado y le dice, mira, si tú no vas a la iglesia, el Señor se va a llevar tus hijos. Y digo, ¿pero esto qué es? O sea, entonces, ¿el juez quién es? ¿Ella es el juez? Desde diciendo que los hijos se los va a llevar Dios porque ella no va a la iglesia. No, es que eso no le corresponde a ella. Y muchas veces se ponen a hablar, ponemos aquí a hablar mal de otras personas y no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, yo cada día me he dado cuenta que su corazón lo debe tomar el Señor, ¿no? Que ella, obviamente el corazón lo cambia a Dios, pero ¿quién tiene que ayudar a restaurar ese corazón apartado de Dios? Yo. Pero claro, el Señor también me trata a mí mucho con el carácter de ella, porque ella viene con todas esas situaciones de su vida que me he dado cuenta que ha sido algo terrible y el Señor me ha llevado a mí a entender que yo debo ser un factor de cambio para ella. Y también me tropiezo, tengo al lado personas, mi padre, trabajadores, gente con la que me topo que muchas veces quiere salir de mí esa parte, ¿no? De juzgar, de criticar, de incluso insultar,
pero el Señor viene a mí con esa palabra, ¿no? Que yo no soy juez. Yo no soy juez y debo llevar a tratar de cada día cambiar y pensar en lo que ha pasado a esa persona. E incluso que esa persona hasta hoy está ahí al lado mío, que puedo llevar a compartirle, a ser diferente, pero por mis actitudes no lo hago. Muchas personas, como lo decía hace un rato, ¿no? Alguien hablando de otro, yo no voy a la iglesia porque esta persona tal, pero no sabe uno qué está pasando, sufrimiento, depresión, enfermedad, decepción. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar por estas personas. Si tú ves en alguien y dices, esto no me gusta, cállate la boca. Señor, voy a orar por esta persona. Orar por ellos, intentar ponerte en su lugar. Piense, pide al Señor discernimiento, Señor, ¿por qué? ¿O qué tiene esta persona que es así? Y en algún momento el Señor abre el corazón de esta persona y te das cuenta por qué es así, por qué está pasando por esa situación. Ora por ellos, escúchales, sé un ejemplo para que ellos puedan ver a Jesús. Y de esa manera podemos ver nosotros corazones cambiados, corazones renovados. Y por medio de esto, pues la pregunta que hacía, ¿no? ¿Quién quiere ser juez? Ninguno de nosotros queremos ser juez porque no tenemos la autoridad para hacerlo. El único que es juez es Jesucristo. Amén. Mi hermano, si tú tienes, te lo digo aquí de corazón, si tú tienes alguna situación con otro hermano, si tienes un tema de que ves en algún hermano algo que no te parece, háblalo con el pastor directamente. Que obviamente no vas a poder hablar ahora mismo, pero habla con el pastor, llámale, pide una cita, pastor, esto no me parece o esto no lo veo, o explíqueme qué pasa aquí. Pero no te pongas con otra persona a hablar mal de otro. No te pongas con otra persona, con dos o tres, de otra persona. ¿Por qué? Porque ahí no está el Espíritu de Dios. Amén. Cierra tus ojos por un momento y vamos a orar al Señor conforme a esto. Yo espero y deseo que el Señor haya hablado a tu corazón y que hoy puedas salir de aquí con tu mente cambiada con respecto a este concepto, ¿no? De ser juez, de saber que nosotros tenemos la palabra de Dios, pero es para como dice la palabra, ¿no? Para corregir, para instruir en justicia, que la justicia es la ley de Dios, no nosotros. El único juez justo es Jesucristo. Amado Señor, hoy te damos la gloria y la honra, Señor. Sabemos, Padre, cada uno de nosotros que te fallamos, Señor. Cada día fallamos porque nuestros corazones se alejan de ti, Señor. Muchas veces, Señor, queremos caminar conforme a tu palabra, caminar recto, Señor, pero las circunstancias de la vida, Señor, nos llevan, Señor, y el apartarnos de ti nos llevan, Señor, a tomar decisiones que a ti no te agradan, nos llevan a hacer cosas que no te glorifican. Bendito Dios, desde este momento, Señor, yo quiero rogarte, amado Rey, que nos ayudes a permanecer en ti, Señor. Que no seamos, Señor, como este pueblo, bendito Dios, que tenía su corazón duro hacia ti, bendito Rey. Que anhelemos, Señor, tener tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser sensibles para caminar, Señor, para hablar, para expresarnos, Señor, con tu amor, con tu bondad. Enséñanos, amado Dios, a seguir, Señor, y a hacer la obra como tu Hijo Jesús, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos ayude, bendito Rey, a poder discernir las cosas cuando las vamos a hacer, Señor. No queremos ser torpes, Señor, en nuestra manera de caminar, Señor, ni queremos ser niños, bendito Dios. Yo creo, Señor, que poco a poco, Señor, hemos ido adquiriendo una madurez, Señor, y queremos ser conscientes de ello, Dios, de esa madurez que tenemos para poder, Señor, ser siervos tuyos, Señor, y hacer tu obra y agradarte a ti, Señor. Padre, entendemos la necesidad que hay en esta ciudad, en este país, Señor, la necesidad que hay en este pueblo, en muchas personas, Señor, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Hoy, así como el pueblo lo hacía, Señor, en medio de su dificultad, clamamos a ti, Señor, para que tú tengas misericordia de esta tierra, Señor.
para que tú extiendas tu mano de bondad, Señor, sobre Torremolinos y puedas ver, Señor, la necesidad que hay en este pueblo, Señor. Puedas ver, Padre Santo, los corazones, Señor, cómo están, Padre Santo, dolidos, cómo están, Señor, tocados, Padre, por la maldad, tocados, bendito Dios, Señor, traumados por el pasado, Señor, y a causa de ello, bendito Dios, son sus acciones, Señor. Queremos, Padre, así como tu Hijo Jesús, poder ser ejemplo, poder ser testimonio, poder ser luz en medio de toda esta oscuridad, luz en medio de tanta depravación, Señor, que hay en esta tierra, bendito Rey, para que te conozcan y te busquen y te amen, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y enséñanos, Padre, y no permitas que de nuestra boca salga juicio, Señor, para las personas de esta tierra, Señor. Aunque con nuestros ojos podemos ver, Señor, cosas inmorales, con nuestros ojos podemos ver cosas desagradables, Señor, pero Padre, que nosotros, Señor, no seamos los que queremos ver eso, Señor, sino que seas tú por medio nuestro, Señor, llevándonos a ver cómo podemos amarles, cómo podemos ayudarles a cambiar, cómo podemos enseñarles a conocerte, Señor. Queremos dejar de juzgar, Señor, a cada uno que pasa por la calle, Señor, que tiene un pensamiento distinto, que tiene un sentimiento distinto, Señor. Queremos empezar a verlos como tú les ves, Señor. Tú nos llamaste, Señor, y nosotros éramos, Señor, estábamos en el mundo. Nos llamaste, Señor, y estamos apartados de ti, Señor, en la inmundicia, en el pecado. Pero, Señor, hoy estamos aquí, hemos sido renovados, Señor, seguimos con errores, pero queremos cada día amarte. Así ayúdanos, Padre, para poder ir caminar allá afuera y llevar tu palabra y llevar tu amor, Señor, llevar tu enseñanza a aquellos que lo necesitan, Señor. Ayúdanos y enséñanos a ver como tú ves, Señor. Enséñanos a llevar amor, a llevar paz, a llevar gozo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, no permitas que juzguemos, Señor. No permitas, bendito Dios, que de nuestra boca salga juicio, Señor. Primero, Señor, reargulla nuestros corazones, Señor. Primero, Señor, enséñanos, Señor, a analizarnos a nosotros mismos, mirar nuestros errores, mirar nuestras fallas, Señor, y poder cambiar aquello, Señor, por lo que fallamos, Señor. Míranos a nosotros en esta hora, Padre. Cámbianos, Señor. Transfórmanos, Señor. Renuévanos, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos diferentes para ti, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por nuestro pastor, Señor, por darle la oportunidad, Señor, de dirigirnos, Señor, porque sabemos que para él es un privilegio, pero también por darnos la oportunidad de conocerle, Señor. También ayúdale, Padre, para que camine, Señor, conforme a tus preceptos, Señor, que camine, Señor, conforme a estos pasos, Señor, que están dispuestos allí, Padre, y que se levanten también en este lugar siervos tuyos para tu gloria, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Recuerda, no juzgues. Amén. Díselo al que está al lado tuyo, no juzgues. El otro, no juzgues. Amén. Jesús te adoro.